Estamos conversando sobre el tema de la seguridad en el país. Hemos comenzado viendo todo este tema de la negociación con las pandillas de parte del gobierno, entre comillas, o sea, porque no terminamos de comprender hasta dónde. Pero, Carlos, agregamos el hecho de que además de que ya parecen ser una fuerza beligerante y que el Estado reconoce esa beligerancia, también salen y dicen, mire, el problema es el sistema, que el sistema nos ha excluido. Y entonces este sistema neoliberal, dicen, hay que cambiarlo en el país, y después el presidente de la República sale al día siguiente diciendo, sí, es el sistema que los excluye, que lleva a esto. Esto ya tiene una connotación política también, adicional a lo que eran las pandillas o lo que se veía de las pandillas. ¿Es esta la mutación que están teniendo hacia allá un movimiento más político? Pues dentro de la evolución de las agrupaciones criminales en ese espectro, que existe, que por cierto no está definido inequívocamente, sino que más bien existen indicadores que van señalando qué tan organizado está una agrupación delictiva. El componente político es muy importante, porque el grado de organización que tiene una estructura delictiva se mide por dos cosas. Uno es por el uso de la violencia. ¿Para qué se usa la violencia? Si se usa de forma expresiva o se usa de forma instrumental. Porque las pandillas inician utilizando la violencia de forma expresiva, para expresar su identidad como pandillero. Pero a medida la pandilla va evolucionando y ya se van dando cuenta de que a través de sus actividades delictivas pueden obtener dinero, pueden obtener poder, entonces el esquema va cambiando. Ya utilizan la violencia de forma instrumental, como un vehículo para adquirir dinero y para adquirir poder. Entonces, ese es uno de los indicadores. El otro indicador importante es la relación que tiene la pandilla con su entorno. Al inicio, la pandilla lo que hace es destruir su entorno. No tiene ningún interés de beneficiarse de su entorno, ni que el entorno se beneficie de ellos. A medida van evolucionando, las pandillas empiezan a beneficiarse ellos del entorno, se convierte como un parásito de la sociedad. Y muchos estudiosos ubican ahí ya el interés por parte del sector político. Pero y Carlos, empiezan a utilizar... Carlos, te pregunto, porque realmente el elemento expresivo es un elemento de inicio, que eso está dentro de la violencia en los factores erradicables de la violencia, pero hay factores de violencia que corresponden a conductas humanas, que son más psicosociales, dijéramos, ya que prácticamente son factores erradicables. Los erradicables, porque violencia y pobreza siempre habrá, porque ataca a países desarrollados y no desarrollados. Pobreza siempre habrá, pero hay pobrezas y violencias erradicables y hay otras que corresponden a un patrón humano. Entonces, yo lo que veo en el concepto que tú estás planteando es que cuando ya es la parte instrumental, ya hay una frontera imaginaria que ya la rebasaron. Sí. Y que estamos metidos en un problema. Exacto. Ya las pandillas han cambiado ese enfoque, el enfoque lo que está hablando, lo que decía Facundo, la mutación. Ya se trasladaron de un estadio a otro. Y a esto ya se puede calificar como un crimen organizado. Tienen estructura de mando, tienen organización, tienen territorio. Tienen recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, de acuerdo, Carlos. Vamos a ver, te interrumpo. Los niveles de violencia ya no dependen, según lo que se nos ha dicho públicamente, de lo que hace o no hace el Estado, sino de lo que hacen o no hacen las pandillas. ¿Estamos así? Sí, podría interpretarse de esa forma. Ya existe una negociación. Es que la negociación hace sentido con la evolución que han tenido las pandillas. No es la primera vez que las pandillas han tratado de, a través del sector político, influenciar
la opinión pública y tratar de expresar su poder a través del sector político. Acordémonos hace algunos años cómo aparecieron de repente en los medios de comunicación una fotografía de diputados del FMLN hablando precisamente con estas estructuras de mando de las pandillas en Zacatecoluca. Es algo que ellos han venido tratando de adquirir durante varios años y ahorita se ha concretizado. Esa es mi opinión. Es mi opinión y es lo lógico. Miremoslo para que quizás se ejemplifique de mejor forma la evolución. Miremoslo con la mafia italiana, la Cosa Nostra. Ellos empezaron, obviamente, como una pandilla quizás no tan vistosa como las de ahorita, que pues ya ocupan tatuajes y todo lo demás, y ademanes con las manos, sino que era otro tiempo, pero empiezan de una forma similar, o sea, agrupándose en diferentes vecindarios en Estados Unidos, por ejemplo, los vecindarios italianos, etcétera, etcétera. Y ahí van adquiriendo ya un interés más orientado a adquirir beneficios económicos. Ahora sí, vamos a ver, si los niveles de violencia dependen de las pandillas, de la decisión de los mandos de las pandillas, pareciera que hay varios cargos públicos que quedan de sobra, que nos los podíamos ahorrar. Así, o sea, así están las cosas en este momento. Yo lo que veo, tú conoces mejor esto, Carlos, la pandilla va a necesitar seguir acumulando dinero. Exacto. Recursos. Entonces, lo realista es decir, bueno, ¿cuál va a ser la fuente? Y en ese sentido, yo estoy asumiendo personalmente, digamos, esto es suposición, pues porque no tenemos más información, estoy asumiendo de que habría una mutación a buscar la extorsión sin asesinato. Esto ha pasado en España, ha pasado en Estados Unidos, en Italia también, a lo largo de la historia. Digamos que no necesariamente para obtener recursos el asesinato está de por medio. Sí, es parte de esa evolución, es parte de esa evolución. A medida la agrupación se va convirtiendo en una estructura mucho más organizada, la violencia es mucho más selectiva y van incursionando en delitos mucho más lucrativos, que es importante, mucho más lucrativos, pero menos visibles. Muchas veces se habla de los delitos sin víctimas. La venta de droga, por ejemplo, no tiene víctimas, a menos que se estén luchando territorios, pero el delito en sí de venderle droga a alguien no tiene víctima. Lo que yo no quisiera, lo que yo no quisiera dejar en el aire es que hablamos indiscriminadamente y calificamos lo que es la pandilla. La pandilla, para el concepto eminentemente técnico científico, es una criminalidad, es un tipo de violencia, porque la violencia es compleja y multicausal. En la complejidad nos afecta a todos y en la multicausalidad todos somos parte de la violencia, porque hay tipos de violencia que van a áreas desde la educación, la salud, el empleo, políticas públicas, vivienda, etc. Por eso dijo que hay violencias erradicables y hay patrones de conducta humanos. Y no quería tampoco dejar la pregunta con la que inició Luis, que dijo que te le zafaste, porque te dijo, los acuerdos de paz se pueden traspolar esto con esto. No, esta era una visión político-ideológica y que se mantuvo la negociación. Primero se mantuvo bajo la norma constitucional. Si ustedes se fijan, el cambio que se da es el cambio de unas reformas constitucionales y no es una negociación que se da entre 10 parroquianos. Se dio en toda la sociedad en su conjunto.
desde la voluntad nacional de paz de la nación, donde pedían paz, la participación de los partidos políticos como gobierno representativo en los cambios que se dan para la entrega de las armas. Y aquí estamos hablando de una criminalidad, gente que está tipificada en los códigos, en las leyes, en el Código Penal salvadoreño, hombre. Pero, general, siempre yo lo que sí quiero enfatizar es el nivel de evolución en el que estamos en este momento y lo que viene. Y eso es... Porque, y por eso ponía el ejemplo yo de la mafia italiana, de la Cosa Nostra. Les hablaba de cómo había cambiado el enfoque. Siempre en esa etapa en que ya había cambiado el enfoque, empieza a haber una relación parasítica de la estructura criminal con la sociedad. En esa etapa es importante que la agrupación delictiva encuentre una ventana de oportunidad para precisamente legitimarse ante la sociedad. En el caso de la Cosa Nostra, esa ventana de oportunidad fue la prohibición. De repente los miembros de la Cosa Nostra no eran tan malos para la sociedad. No eran unas personas malas, sino que eran simplemente alguien que les estaba dando o les proporcionaba un bien. ¿Y en este caso va a ser la justicia social o qué va a ser? No, yo creo que ahorita las pandillas, con esta legitimación que les está dando el gobierno a través de la negociación, Y la misma iglesia. Ya no se están percibiendo como una agrupación. No, y no soy la iglesia, ya viene el secretario general de la OEA. Eso es lo peligroso. General, de acuerdo, digamos, aquel era un fenómeno de una naturaleza distinta. Yo eso obviamente, digamos, no lo voy a meter en el mismo huacal. Pero, para efectos prácticos, hay una fuerza beligerante a la cual el Estado ya le aceptó que con ella tiene compartido el uso del poder coercitivo. O sea, una parte la tiene el Estado y otra parte la tienen ellos. Eso ya está aceptado. Pero no hubo cese de fuego, sino que seguimos negociando durante la guerra. Pero ya se fue a hablar con Hillary, ya se fue a hablar con el secretario general de la OEA, ya viene para aquí. En este caso las pandillas, sí. No Sí. hablo del caso de La Paz. Nosotros seguimos dándonos de trompones durante toda la negociación. Sí, y si alguien caía knockout, ahí se podía haber terminado. Y era un todo. proceso conocido, digamos, a nivel internacional. Las cartas estaban todas sobre la mesa. Esto es de una naturaleza distinta, pero para efectos prácticos, yo repito, las pandillas ya se legitimaron, ya restablecieron su estructura de mando. Los niveles de violencia, de muerte, dependen de ellos, según se nos ha dicho, y no de las autoridades. Ahora, yo tiro, digamos, una pregunta aquí entre ustedes. Si el viejo Lin o el Sirra fueran nombrados candidatos a diputados, ¿ganarían o no ganarían la diputación? Yo no creo. Yo creo que sí. Yo no creo. Yo creo que sí la ganan. ¿Vos votarías por el viejo Lin? No, porque la influencia que ellos tienen en sus barrios es enorme. No, claro que sí. Es precisamente pero un activo. Es un voto cautivo, es un voto duro, demasiado cautivo, como lo ¿Pero tienen cuántos los mismos votos se necesita para ser diputado? Bueno, si se va por el departamento más chiquito, entonces digan... Hagamos cuenta. El ministro nos dice que son, perdón, Carlos, el ministro nos dice, quiero poner este dato, que son 60,000 más su entorno. Eso voy al entorno. Hace un tiempo anduvo circulando una huila, una correspondencia a través de la cual se comunican los pandilleros dentro de los centros penales. En esa correspondencia se establecían lineamientos, era de la MS, se establecían lineamientos en relación a las elecciones del 2009. Y se decía de que se tenía que votar por el FMLN porque el partido en gobierno en ese momento estaba atacando demasiado a la pandilla y que la única forma de sobrevivir como agrupación delictiva era votar por el frente. Y se daban indicaciones. Cada miembro de pandilla tiene que asegurar por lo menos 13 votos. 13 votos por el FMLN en su entorno.
Entonces, si estamos hablando de 60.000. En esta última elección, como que se quedaron en la casa también, ¿verdad? Probablemente. Dejémoslo ahí y veamos entonces las consecuencias políticas, ¿verdad? En este próximo bloque, porque creo que vamos llegando justamente a aterrizar en esto. No cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.